a ser yo. Retrocedo, me rindo, abandono o avanzo con el pueblo. He pensado mucho, junto al alto mando político, el alto mando militar de la revolución, junto al Estado Mayor de la clase obrera, de las mujeres, de las comunas, de la juventud, de los estudiantes. He pensado las opciones estratégicas, los caminos tácticos. Me he encomendado a Dios y a los espíritus protectores de esta patria sagrada. Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente con el pueblo, con la clase obrera. Convoco al poder constituyente originario del pueblo. Lo que estamos luchando, lo vamos a lograr. Es así todo el tiempo. Yo tengo 90 y pico de años y aquí estoy firme. Cuando yo vi a esas mujeres con sus hijos cruzando el río Torbes, en medio de la lluvia, vi al pueblo de Moisés, al pueblo de los profetas cruzando los tiempos de la historia. Vi al pueblo de los profetas cruzando el tiempo. No vayan a creer que eso fue una imagen más. Y detrás de ella venía un pueblo cruzando un bosque. Y no iban a buscar un harina pan. No, arriesgaban su vida para ir a votar por la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenidos a su programa Desenlaces. Uno de los anuncios más importantes del presidente Nicolás Maduro lo ofreció este año 2017, cuando el 1 de mayo convocó al poder originario para la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de restablecer la paz en el país. Constituyentes electos estuvieron con nosotros y hoy recordaremos sus propuestas para esta nueva Constitución, donde se involucraron todos los sectores sociales. Veamos. Orgulloso de ser parte de la historia, de haber postulado nuestros nombres y ahora ir a una contienda electoral que permite definitivamente dirimir las diferencias entre nosotros los venezolanos y las venezolanas, y qué mejor manera y qué manera más democrática que una constituyente. Tú que me tocas el tema, yo quisiera, sé que te había dicho ante el programa que quería hacerte una observación de esta Constitución, digo de precisamente esta Constitución. Ustedes verán en la Constitución que manejan nuestros niños y niñas. Una Constitución más digerible, más amena de entender porque tiene dibujos. Claro. Pero lo gracioso es que, y para mí lo humano y lo bonito es que me lo regaló uno de los niños y niñas que comparten dentro de los espacios de nuestra Casa de los Artistas, de la Casa de los Artistas, digo, porque es de todos los artistas de Venezuela. Él me dice: ay, señor Messuti, mire, yo le regalo la Constitución, ahorita que yo lo veo, que ustedes van a entrar al jueves chavista, porque todos los jueves tenemos en nuestra casa los jueves chavistas y a veces coincidimos con la salida de algunos niños, y entonces me dio la Constitución y yo agarré la Constitución y se la dedico, pero entonces yo digo, bueno, te voy a dedicar una Constitución que me estás regalando tú a mí, así que esta dedicatoria va a servir para mí y va a servir
de reflexión para mí mismo que quiero compartir con todos los usuarios y usuarias. Dice así mi querido Rodolfo Vilche: rumbo a la constituyente por la paz, donde construiremos un nuevo ordenamiento jurídico, económico y social que permita la sana convivencia y la solidaridad entre iguales, es decir, entre todas y todos los venezolanos. Es el llamado patriótico que hace posible erigir las columnas que sustenten el nuevo Estado social, comunal, colectivo, cristiano a fin de cuentas. Con la constituyente se abre el compás de la democracia verdadera, de máxima participación y protagonismo. Con la constituyente gana Venezuela, ganamos todas y todos, porque juntos somos la vida, juntos somos la paz, juntos somos la patria, juntos somos Venezuela. Nos encontramos con una demanda de justicia del pueblo venezolano. No es solamente el pueblo caraqueño. Yo creo que eso de alguna manera se reflejó el 16 de julio cuando el pueblo se autoconvocó al simulacro. Fue como una respuesta, fue como decirle a los violentos que utilizan muy bien las redes sociales y los medios de comunicación que les hacen comparsa, fue un poco la respuesta, ¿no? Fue como decirles, mira, tú te sientes guapo y apoyado porque tienes ingentes recursos económicos, ¿no? No tienes ningún tipo de reparos en mostrar a un poco de personas con implementos realmente costosos, ¿no? Y se lo viven en una eterna contradicción porque ellos establecen, bueno, hablan de una crisis, ¿no? Realmente hay una situación de dificultad en el país, pero es una dificultad que tiene un origen, claro, que nosotros lo hemos venido denunciando. O sea, para nadie es un secreto que aquí hay un complot internacional con lamentablemente la ayuda de factores internos que han contribuido a atacar la tranquilidad del pueblo venezolano. Y las políticas sociales que desde que empezó la revolución se han dirigido es precisamente a hacer justicia social, a llevar inclusión. Y entonces, bueno, nosotros observamos a un poco de personas con máscaras antigas costosísimas, con implementos. ¿Tú sabes lo que cuesta un mortero con esos que se han quitado la vida a esos muchachos y con los que pretenden quitarle la vida también a la Guardia Nacional? Con los que han lanzado, los disparan directamente a la humanidad de los guardias, ¿no? Esos explosivos de alta potencia, como los que lanzaban y lanzaron, y no sé si seguirán lanzando, allí a las instalaciones militares de aquí de Caracas y en algunas otras partes del país. O sea, cosas tan horrorosas que yo digo, bueno, la respuesta que dio el pueblo venezolano el 16 de julio en el simulacro fue un anuncio, fue mostrándose, fue diciéndole a esa oposición, mira, nosotros somos mayoría y mira, te lo demostramos. Y de nosotros depende la paz de este país, no nos van a llevar a un escenario de guerra. Nosotros queremos la paz, pero queremos la paz y queremos justicia. Gilberto Pinto Blanco, ¿cómo recibió esa nominación a la Asamblea Nacional Constituyente y luego de que fue electo, cómo asume esa responsabilidad? Bueno, en primer lugar, tengo que desde el corazón expresar esa confianza que el pueblo de Sucre, en especial, bueno, a la ciudad primogénita del continente, la bella, la legendaria Cumaná, donde he puesto mi corazón para entregarme al servicio. No fue parte de un proyecto individual, me debo a un servicio de la patria, no he sabido hacer otra cosa que servirle a la patria cuando vestí de manera honrosa durante 34 años el uniforme de la gloriosa Armada Bolivariana y bueno, como derecho, como una manera diferente de la democracia participativa y protagónica que da la sensación de amplitud. Hoy los militares que pertenecemos a la reserva activa, bueno, no nos quedamos en reserva, estamos más activos que en reserva y me correspondió pues atender, tengo una definición política, tengo una militancia política como derecho después de haber cesado mis funciones como oficial efectivo. Pues.
porque bueno, la Constitución sostiene que, bueno, que la Fuerza Armada está integrada por personas profesionales, sin militancia política, ¿no? Aquello de deliberante fue eliminado gracias al poder originario en la Constitución del 99. Hoy estamos, pues, y el militante, cuando tú eres militante, es que, bueno, a mí no me gusta organizar al pueblo para ese sistema popular, un comité local de abastecimiento y producción. A mí me tocó organizarlo en el Estado de Sucre, junto con un grupo del equipo político de allá. Cuando tú eres militante, el militante ni se ofrece ni se niega, sino creemos en una dirección política. Creemos en un buró político que se ha aferrado a esa carta de navegación, que no es otro que el Plan de la Patria, como proyecto gran nacional de crear esa Venezuela potencia. Así es. Debo hacer una pausa. Si quiere interactuar con Gilberto Pinto Blanco, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Pero yo quisiera comenzar por eso, por el tema de la paz. ¿Se impuso la Asamblea Nacional Constituyente eso como tarea primordial? Sí, yo creo que sin duda el presidente, como gran estratega de Estado, venía preparando. Ya yo tengo el orgullo de haber acompañado al compañero Héctor Rodríguez en la conformación del Congreso de la Patria como secretario del Congreso de la Patria. Ya el presidente venía dando esos destellos de hacia dónde iba preparando al pueblo, organizando los distintos sectores sociales. Y bueno, de allí, del Congreso de la Patria, él venía ya con esa visión de lo que era la Asamblea Nacional Constituyente, y luego ahora vemos que el presidente, bueno, lanza la idea de la Asamblea Nacional Constituyente y todos nos fuimos a conformar los equipos de trabajo para impulsar esa Asamblea Nacional Constituyente. Y la primera meta y también propuesta de los constituyentes en campaña y del mismo presidente era alcanzar la paz. Así que la paz, luego de 48 horas de instalada la Asamblea Nacional Constituyente, se logró. En ninguna ciudad luego había guarimbas ya, bueno, con más de 8,5 millones de venezolanos que salieron a votar, que no todos son chavistas, claro, no todos son revolucionarios, hay que decirlo, personas que están o no de acuerdo con el proyecto bolivariano, pero que estaban cansados también de tanta violencia y en definitiva todos los demócratas de Venezuela salimos a votar y a aprobar ese planteamiento que hacía el presidente de la República, que era alcanzar la paz a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una victoria que nosotros resaltamos y que, bueno, fue el primer objetivo. Y luego de instalada la Comisión de la Verdad por la Justicia y la Paz, que ha llevado una excelente tarea. Por ejemplo, en el estado Lara, el segundo estado con mayor víctimas de la guarimba, Palavecino, Cabudare, Barquisimeto, fue muy nombrada a nivel nacional. Bueno, lamentable por los hechos de violencia, los caídos, todos esos temas se han investigado, ya hay varios capturados, ya personas que dispararon armas de fuego contra estos manifestantes, desde ellos mismos, desde la parte de atrás, fueron capturados. Es decir, toda la justicia que se está haciendo con las víctimas de la guarimba, y eso, bueno, ha pacificado estas dos ciudades y ha traído, bueno, el desenvolvimiento normal de toda la comunidad. Es decir, el primer objetivo, la paz, se está cumpliendo, se ha cumplido, tenemos que mantenerla, eso sí, pero bueno, es un primer elemento que es importante rescatar de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, William, ¿tú no crees que de alguna manera la derecha venezolana no es tan solo que no se desligó del tema de la violencia y del terrorismo y de la muerte, sino que aupó más bien esas conductas, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción, de acuerdo a los diferentes voceros de la derecha? Pero el mensaje contundente de los venezolanos, ese más de 8 millones de venezolanos que decidimos apostar por la Asamblea Nacional Constituyente, que, como bien lo señalaste tú, no todos son afectos a la revolución. Ahí había gente que estaba cansada de la derecha, que tal vez no le gusta el presidente Nicolás Maduro. Bueno, esa es la grandeza de la democracia. A unos les gustará, a otros no les gustará.
Pero esa gente que independientemente que les gustara o no les gustara el presidente Nicolás Maduro, a diferencia de los que sí estamos en el sector revolucionario, que somos obedientes, militantes de una tendencia política, pero esa gente estaba cansada de lo que la derecha estaba proponiendo al país. Ahora, ¿tú crees honestamente que analizando ese acontecimiento de esa elección, tú crees que la derecha venezolana ha entendido el mensaje que dio el pueblo venezolano en esas elecciones? Mira, lamentablemente hay que decir que no. Una cosa es la dirigencia de la oposición y otra es las personas que son opositores, a las cuales me refería de que, bueno, pudieron ir opositores a votar a favor de la constituyente. Ahora, la dirigencia de la oposición ha sido la misma y han venido de alguna forma comportándose durante todos los años de revolución de la misma manera. Es lo mismo la MUD, es lo que la Coordinadora Democrática, es decir, cambian de nombre, pero siempre han buscado las salidas violentas. Ellos buscaron un referéndum contra el presidente Hugo Chávez y ese referéndum lo ganamos aplastantemente y bueno, ellos luego buscaron las salidas violentas, la salida a través del golpe de Estado, dieron un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, es decir, siempre han buscado los atajos porque no creen realmente en la democracia, no creen realmente en el método electoral como forma de hacer política. Ellos han buscado siempre la violencia y ahorita, bueno, han planteado no ir a las elecciones. El mensaje no tan solo de los que participamos en esa Asamblea Nacional Constituyente era vivir en paz, sino también decirle a la derecha venezolana, a los que son afectos a la derecha, la vía es electoral. Exacto, es una forma de rechazo, como tú lo dices, a la dirigencia y decirles no, nosotros no queremos una guerra civil, nosotros no queremos que nuestro país, bueno, viva lo que han vivido otros pueblos, nosotros queremos vivir en paz. Y esas personas que salieron a votar le dijeron, por allí no queremos, ese no es el camino, bueno, de trancar las calles, de quemar escuelas, de quemar ambulancias, de no poder aceptar las diferencias de unos de otros. Una persona que está en un centro comercial, en un parque, en un lugar y es atacado por un grupo, por una turba de personas por pensar diferente. No, esa definitivamente no es la Venezuela que queremos y por eso el gran respaldo que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se siente ahora en este rol de candidata a la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, lo asumí con gran honor, poder participar en un proceso constituyente donde se activa, donde el presidente Maduro ha convocado al poder constituyente originario para cualquier venezolana o venezolana poder participar en la decisión del destino de su patria es motivo de orgullo y de honor. Así que hemos estado con gran entusiasmo recorriendo todas las calles de Caracas, animando a todos los caraqueños y a las caraqueñas para que nos incorporemos. Esta constituyente es para todos y para todas los venezolanos, no es para un sector, es muy amplia. Las bases comiciales que fueron postuladas por el presidente de la República nos convoca como venezolanos a ejes estratégicos de la vida nacional. ¿Qué le dice la gente a Delcy Rodríguez cuando la ve en la calle? Bueno, una gran esperanza. La constituyente se ha convertido en un clamor realmente, sobre todo en las mujeres, porque las mujeres han sido las más afectadas, primero por la violencia opositora, que bueno, se ha cobrado la vida de jóvenes venezolanos, que vienen de nuestro pueblo principalmente, no vienen de las castas oligárquicas. Y segundo, en la guerra económica, la mujer ha sido muy golpeada y de verdad es una cosa impresionante cuando hacemos el casa por casa, como salen mujeres muy animadas, muy esperanzadas. Eso significa que la constituyente es la única vía que tenemos los venezolanos y las venezolanas de forma inmediata para por la vía pacífica, por la vía democrática y por la vía electoral superar nuestros problemas. El presidente Nicolás Maduro una vez más ha exhibido a todo el pueblo venezolano, inclusive a nivel internacional, porque hoy en día, y vale la pena mencionarlo, los medios internacionales tienen los ojos puestos en Venezuela más que nunca. Ahora, el presidente una vez más exhibe el diálogo como propuesta al país, y ahora a través de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinión le merece eso a Al presidente se le subestima, presidente que yo he dicho que es motivo de orgullo cuando ejercí como canciller, poder representar a un presidente y a un país que tiene un presidente que nace del pueblo, que nace de las luchas de los movimientos sociales, de la vida política que fue en el pasado durante la Cuarta República fuertemente perseguida, reprimida, aniquilada. El presidente surge justamente de las luchas sindicales y bueno, eso para nosotros es un motivo realmente de orgullo porque sentimos que en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela está expresado el pueblo de Venezuela.
El presidente ha desplegado distintos mecanismos de distensión de la situación de conflicto y de contradicción en Venezuela, contradicción política, por una clase política que ha renunciado a su papel de ejercicio de la acción política y la ha sustituido por la acción criminal, por la acción amponil, por la acción vandálica. Y el presidente ha extendido la mano para el diálogo, en aras del bien de Venezuela. Bueno, así llamó y no ha descansado en llamar al diálogo. Participamos en una mesa de diálogo donde la MUD decidió pararse sin ninguna razón e iniciar este proceso de violencia con fines políticos, de violencia con una identidad bélica que no es propia de los venezolanos, que evidencia que detrás de este plan de la oposición está la ejecución de un plan de intervención para Venezuela. Cuando se trancó el juego, el presidente Maduro, bueno, decidió convocar al pueblo de Venezuela a un diálogo mayor, que es el diálogo nacional. El proceso constituyente nos convoca a todos y a todas a ese diálogo nacional para aislar, para neutralizar a los violentos que han tenido unas expresiones terribles en los últimos 3 meses en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente, enfrentando adversidades, cruzando ríos, montañas, enfrentando paramilitarismo, barricadas, con 2 objetivos fundamentales. Si bien es cierto que el objetivo final de la Asamblea Nacional Constituyente es la construcción del pacto social del que habla Rousseau, no es menos cierto que hay una serie de acciones que debemos desarrollar a lo largo del funcionamiento de esa Asamblea Nacional Constituyente. El primero era la paz, y ese se cumplió prácticamente una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Ya al siguiente día de la elección, ya esos sectores violentos entendieron que no tenían otra alternativa, que no tenían otra salida que deponer su acción violenta. Estamos en mora en la Asamblea Nacional Constituyente, porque nosotros, el presidente Nicolás Maduro nos presentó la ley contra el odio y la intolerancia, que es una ley como que viene a tratar de cerrar ese capítulo de violencia en nuestro país y evitar que hechos de esa naturaleza se vuelvan a repetir, que haya alguna vez alguna persona incendiada. Nosotros tuvimos 29 personas fallecidas por víctimas de incendios, la incendiaron como antorchas humanas, algunos fallecidos, otros lesionados. Eso no puede volver a repetirse. Entonces esa es nuestra primera deuda. Juan Carlos, debo hacer una pausa. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, nuestras redes sociales. Ya venimos. ¿Cuáles son las principales iniciativas que va a llevar a esta asamblea? Yo tengo mucho ánimo que inmediatamente se instale la Asamblea Nacional Constituyente, podamos desde la Comisión de la Verdad abordar todos estos hechos de violencia con fines políticos. Ya la comisión está trabajando de forma reservada, hemos hecho entrevistas a jóvenes que han participado en la violencia, donde ya el presidente Maduro ha diseñado políticas públicas dirigidas a esa juventud que tomó el camino erróneo de la violencia. Pero esos jóvenes han incriminado directamente a diputados opositores. La verdad se va a saber y la justicia se va a imponer. Inmediatamente se instale la Asamblea Constituyente, nosotros vamos a entrarle al tema de la justicia, porque como dijo nuestro presidente, debe haber orden en Venezuela, debe fortalecerse y consolidarse el Estado de Derecho y el Estado de Justicia. Luego otros ámbitos, sin duda, lo que tiene que ver con la nueva espiritualidad, lo que tiene que ver en el ámbito económico, como ya lo hemos hablado, los sistemas productivos, donde todos los sectores de nuestro país puedan verse involucrados, los sectores medios, las capas medias. China ha hecho un gran desarrollo de su economía gracias al desarrollo de la pequeña economía, de la economía media. Bueno, hay propuestas concretas hacia el desarrollo de la economía venezolana, diversificarla sobre la renta petrolera. Así que vamos muy entusiasmados. No nos va a tomar un día, nos va a tomar un tiempo,
pero es el tiempo necesario que el pueblo de Venezuela con su sabiduría va a llevar. El tema económico, sin duda alguna, es uno de los temas que más preocupa al pueblo venezolano. El alza indiscriminada de los precios. El presidente Maduro, haciendo esfuerzos enormes, ha aumentado el salario, además ha dictado medidas complementarias para proteger ese ingreso familiar. Sin embargo, vemos que hay un plan que yo creo que hoy en día nadie puede dudar que efectivamente hay una guerra económica sobre nuestro pueblo, desapareciendo los alimentos, las medicinas, el bachaqueo. Es decir, figuras que no eran tradicionales en Venezuela, hoy en día se han implementado en lo cotidiano. Y el pueblo clama por una solución en este punto. Y por eso tiene unas esperanzas enormes en que las medidas que pueda dictar la Asamblea Nacional Constituyente vayan en contra de esta brutal guerra. Sí, nosotros hemos venido trabajando, recordar que hay un conjunto de comisiones dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros, bueno, tenemos la Comisión de Economía que viene trabajando con el Ejecutivo, porque es decir, no solo la Asamblea Nacional Constituyente, es todo el pueblo, la Asamblea Nacional Constituyente que es expresión, es vocería de ese pueblo, pero el gobierno, el Estado venezolano, todas las instituciones tenemos que sumarnos, incluso el empresariado privado que tiene que sumarse, porque este es un tema que tenemos que resolver todos. Hay que recordar que Venezuela sigue siendo un país que depende de los precios del petróleo, un país que, bueno, con una economía atada, monodependiente de la renta petrolera, y que cada vez que los precios del petróleo bajan, bueno, la economía venezolana se contrae. ¿Qué sería de Venezuela si el presidente Hugo Chávez, con esa visión, no hubiera comenzado a diversificar la economía en el tema minero, prepararnos? Chávez siempre decía, el tema es el tema económico. Llamar siempre, no hay revolución si no podemos resolver los temas económicos. Julio, ante ese clima que ha pretendido instaurar la derecha de terrorismo, de sangre, de muerte, de violencia, de destrucción, de odio, la Asamblea Nacional Constituyente rápidamente responde con una comisión de la verdad. El presidente Nicolás Maduro, cuando asiste a subordinarse a esta Asamblea Nacional Constituyente, propone la ley contra el odio. ¿Esto será tema central de la Asamblea Nacional Constituyente en los próximos días? Creo que no solamente va a ser un tema, sino que es una, digamos, es una necesidad histórica, ¿no? Porque fíjate, creo que el pueblo venezolano, a partir de esa demostración tan extraordinaria, tan patriótica, tan hermosa, Rodolfo, de movilizarse a pesar del acto de terrorismo, de las guarimbas, de las amenazas de muerte, hubo que atravesar montañas, ríos, ¿no? Hubo que mover las máquinas, preservar las máquinas, hubo que repetir elecciones en Táchira y Mérida, ¿no? Que me corresponde. Con todo esa demostración, digamos, ese ejemplo patriótico del pueblo venezolano, creo que estamos obligados a preservar la paz de la República. Si eso no hubiese ocurrido, si no hubiésemos logrado una legitimidad con más de 8 millones de votos, yo creo que fueron mucho más de 8 millones de votos, creo que entonces tuviéramos a las puertas una guerra civil. ¿Qué implicó eso en Centroamérica, Rodolfo? En El Salvador, más de 70.000 muertos, en Nicaragua, en Guatemala, que cayeron en una guerra civil propiciada por las oligarquías internas y el imperialismo norteamericano. Eso fue lo que nosotros evitamos en Venezuela. Claro. Por eso no podemos aquí no puede quedar impune las actuaciones irresponsables al margen de la ley de personas como Freddy Guevara. Freddy Guevara tiene que ser sometido a la justicia, tiene que ir a esa comisión de la verdad y tiene que ser responsabilizado de sus llamados irresponsables a quemar gente, al terrorismo, a la violencia, a instigar al odio. Creo que es uno de los grandes responsables. Y no hay derecho, Rodolfo, a que esta persona inclusive vaya a aspirar ahora a una elección de gobernadores o a seguir dirigiendo un partido como si nada. Yo sí quiero que me diga, Roberto Messuti, no como candidato, y Dios mediante, futuro integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, sino como un ser humano de a pie, como te conocemos, como llegaste hoy a este estudio saludando a todo el mundo por igual, sin ningún tipo de distinción, como lo has hecho siempre. Ahora, yo quiero que me digas cuál es tu máxima aspiración dentro
de esta Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, aspiración como tal, creo que la que tenemos todos los venezolanos. En mi caso particular, poner un granito de arena en hacer posible el escenario ideal para construir realmente la paz. Nuestro presidente Nicolás Maduro, incluso mucho antes... ¿Qué le dice a los que argumentan que eso es un cliché, que la constituyente no va a garantizar la paz? Bueno, mira, fíjate tú, yo lo tengo que decir, ellos exponen, vociferan que son la mayoría, vociferan que el chavismo no tiene seguidores, que la revolución terminó, que acabamos, que ya no existimos. Y la gran pregunta que usted en su casa con 2 dedos de frente tiene que hacerse es la siguiente: 2 más 2 es 4. ¿Por qué ustedes no van? ¿Por qué no participan en un proceso que ya de antemano tienen ganado? ¿Por qué no participan en un proceso absolutamente democrático si ustedes tienen y cuentan con la mayoría de los votos? ¿Por qué no ir a medirnos allí en las elecciones? ¿Por qué empecinarse en convocar lo que no existe a destiempo? Está a destiempo. Ustedes quieren unas elecciones presidenciales que no dice la Constitución. La Constitución habló de unas elecciones presidenciales en el 2018. Ahorita no es tiempo de elecciones presidenciales y sin embargo, la única manera posible de destrancar el juego la asume el presidente Maduro como un gran estratega que ha demostrado ser, ejerciendo el poder que le da el pueblo, buscando en la Constitución los artículos que le permiten desentrancar el juego, que es a través de una constituyente. ¿Por qué garantiza la paz la constituyente? Por sencillamente, yo estoy hablando aquí, es la manera de construir un nuevo ordenamiento jurídico, económico y social, que además permita traer con ella la justicia necesaria para la paz. Sin justicia no puede haber paz. Roberto, última pausa. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Me imagino que todo el mundo que conversa con usted quiere tocar ese tema. No podemos dejar de abordarlo. Nuevamente Venezuela es atacada, es amenazada, ofendida la patria de Bolívar, la patria de Chávez, por el imperio norteamericano. Nos ha amenazado el presidente de los Estados Unidos de América del Norte con establecer sanciones económicas a Venezuela de darse el proceso nacional constituyente. Separándonos un poco del rol de candidata, hasta no hace mucho fue canciller de nuestra república y le tocó defendernos en organismos internacionales, en diferentes países. ¿Qué opinión le merece esto a Delcy Rodríguez? Bueno, fíjate, la revolución bolivariana ha estado amenazada desde el por ahora de nuestro comandante Hugo Chávez. Ya el por ahora el comandante Chávez vislumbraba una senda para Venezuela, vislumbraba un camino. Y desde que triunfó la revolución bolivariana en 1998, desde que entró en vigencia el modelo bolivariano en la Constitución de la República, ha estado amenazada, nunca ha dejado de estarlo. Y esos poderes se han activado en contra de la revolución bolivariana. La era Bush fracasó en Venezuela, la era Obama fracasó en Venezuela y la nueva administración de los Estados Unidos está destinada a fracasar también en Venezuela. Pero hemos visto que ese fracaso en Venezuela también ha tenido expresiones a nivel internacional. Cuba, por ejemplo, que ha estado sometida a un bloqueo criminal. Bueno, ahí está el pueblo de Cuba. Cuba es ejemplo en el mundo en materia de salud, en materia de educación, en materia de desarrollo. Los índices de desarrollo humano de Cuba pueden exhibirla en el mundo entero por encima de cualquiera de estos poderes imperiales que pretenden imponer a la fuerza su modelo en toda la faz de la tierra. El caso de Irán, por ejemplo, se dio un acuerdo muy importante el año pasado donde el mundo empieza a reconocer también la verdad de estos países, de sus procesos independentistas, de sus procesos autónomos. Bueno, ahí está, Irán, a pesar de esas amenazas, se pudo desarrollar como una potencia media. Cuando tú vas a ese país te das cuenta de los niveles de desarrollo que tienen gracias a sus propias potencialidades y a sus propias capacidades. Otro gran ejemplo para el mundo, Rusia. Rusia es el gran, yo diría, equilibrador del mundo actual.
y es una potencia mundial, al igual que China, y han estado también sujetos, han sido víctimas de estas amenazas imperiales. Yo no tengo la menor duda de que estas amenazas que hoy se presentan para Venezuela se constituyen en una gran posibilidad y en una gran oportunidad. Uno de los ejes estratégicos que ha convocado el presidente con la constituyente es a la construcción de un nuevo orden económico, que rompamos definitivamente de la dependencia de la renta petrolera. Venezuela tiene cómo diversificar su economía de una forma tremenda. Nosotros estamos llamados a ser una gran potencia en el mundo. ¿Por qué? Tenemos las mayores reservas energéticas del planeta en materia de petróleo, en materia de gas somos también una gran reserva, en materia de minería, en materia de recursos hídricos. Venezuela tiene todas las potencialidades en cuanto a sus recursos materiales para ser una potencia mundial. Pero también el modelo que hoy se ha constituido en una amenaza, que es el modelo de inclusión social, que es el modelo de democracia directa y democracia participativa del pueblo de Venezuela. Esa es la gran amenaza para el modelo capitalista. Así que con la constituyente ahí está toda la esperanza para que nosotros podamos desarrollar un modelo productivo diversificado, que no nos lleve a las vulnerabilidades que permitió que la guerra económica se instaurara como una agresión contra nuestro pueblo. Una guerra económica derivada de la caída de los precios del petróleo, derivada del bloqueo financiero, bloqueo que han aplicado también a países que te he ya señalado, pero ahí están, de pie, son referencia en el mundo. Y el modelo venezolano acumuló grandes reconocimientos a nivel internacional por parte de la FAO en la lucha contra el hambre y la erradicación de la pobreza, en materia de desarrollo humano, aún a pesar de la guerra económica. Venezuela ocupa el puesto 71 por encima, escúchame bien, por encima del grupo de gobiernos que en la región han querido imponerse por la fuerza a través de un títere que tienen en la Organización de los Estados Americanos. Venezuela está por encima en nivel de desarrollo humano. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de las agresiones económicas multiformes que han desplegado contra Venezuela, el modelo es tan exitoso que ha podido resistir y servir de contingencia frente a estas agresiones. Los Estados Unidos ya no tan solo es que a través de otros actores ha tratado de agredir nuestra patria, sino que ya lo ha dicho abiertamente en declaraciones a los medios de comunicación social, un video que está ahí en las redes sociales, que seguramente usted que está ahorita en su casa, en su lugar de trabajo, ha visto con detenimiento, donde el presidente de los Estados Unidos se da el lujo de decir que están estudiando varias alternativas en contra de Venezuela, inclusive la agresión militar. Pregunto, Julio, ¿qué no le perdona el imperio norteamericano a la patria de Bolívar y de Chávez? Mira, yo creo que no nos perdonan el que nos hayamos convertido en una referencia geopolítica para el hemisferio y para el mundo entero, de que es posible construir un mundo totalmente diferente, distinto al modelo regido por la lógica del mercado, del capital y del neoliberalismo. Pues creo que eso ha sido uno de los grandes aportes, ¿no?, del bolivarianismo, desde la perspectiva de la experiencia venezolana. El que nos hemos planteado, con Hugo Chávez a la cabeza siempre, el comandante supremo, la construcción de la pluripolaridad, de la multipolaridad, y que realmente a partir de la experiencia venezolana se hayan generado importantes movimientos emancipatorios en otros pueblos del hemisferio. El caso de Bolivia, el caso de Ecuador que tú mencionabas, el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua. Ante ese terreno que dejó abonado del imperialismo, de decretar a Venezuela como una amenaza inusual en el año 2013, ¿por qué somos una amenaza inusual? Bueno, porque vamos a alcanzar los 3 millones de viviendas para los venezolanos y las venezolanas. ¿Por qué somos una amenaza inusual? Porque, bueno, nosotros vamos a lograr esos 2 millones de niños integrados a un sistema de orquesta y coros infantiles. ¿Por qué somos una amenaza? Porque nosotros vamos a lograr una Venezuela con el 100% de nuestros adultos mayores pensionados en amor mayor. La derecha siempre intenta, porque es que ellos son muy cobardes y son muy falsos. O sea, la hipocresía que caracteriza, es como parte de su naturaleza, ¿no? Así como el alacrán o la serpiente o las víboras son venenosos, es parte de la naturaleza de esta derecha fascista, su falsedad, ¿no?, su hipocresía.
su mentira, ellos viven en un mundo de mentira. Entonces, cada vez que cualquier revolucionario habla de los peligros que acechan al país por la injerencia, por el poder hegemónico, entonces ellos tratan de banalizar. Ellos saben que eso es verdad, pero ellos, como saben que eso es verdad, y si el pueblo tiene conciencia de eso, rechaza enseguida, porque impera la unidad de los patriotas. Pues. Claro. Ningún nacional de ningún país quiere que su país sea asediado ni intervenido por potencia extranjera. Allá los vendepatria, que son precisamente contra los que luchamos. Claro. Entonces esta gente intenta banalizar la cosa de alguna manera para quitar el impacto negativo hacia sus despropósitos que eso puede generar. Sin embargo, bueno, este momento histórico también ha servido para quitar esas caretas, ¿no? Para desnudar a esos farsantes, para que se vea que esa es la verdad. No es mentira cuando nosotros venimos insistiendo en las intenciones del gobierno de los Estados Unidos de apoderarse de nuestros recursos energéticos. ¿No? Bueno, si eso lo han hecho en todas partes del mundo. ¿No? Donde quiera que ellos observan que hay recursos económicos, minerales, materiales, recursos naturales que ellos necesitan para sostener su modelo, ellos no piden permiso para tomarlo, ellos van y lo toman. Por eso generaron todas esas invasiones y la destrucción de países en el Medio Oriente. Y por eso han inventado las tales revoluciones estas de colores, ¿no? De colores de muerte, digo yo, ¿no? Las revoluciones de los colores de la muerte. Sin embargo, bueno, aquí se han encontrado con otra realidad. Aquí se han encontrado con un pueblo heroico. Aquí se han encontrado con un pueblo grande, con un pueblo patriota. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en una próxima entrega de su programa Desenlaces. Agradecido.